Y bueno, nosotros no queremos una fe muerta, queremos una fe viva. Pero ¿cómo podemos obtenerla o a qué se refiere el apóstol cuando nos habla de ese tema? Bueno, estudiemos la Biblia y dejemos que la luz brille por sí misma. Vale la pena reflexionar un poco sobre qué es lo que piensan las personas, así en general, en todas partes, sobre tener fe. Algunos de ellos confunden la fe con confianza en ellos mismos. Por dar un ejemplo, hay personas que pueden decir, yo tengo fe de que puedo lograr cierto objetivo. Pero la realidad es que lo que ellos tienen es confianza en ellos mismos. Ellos no pueden tener fe. Y vamos a explicar por qué. También hay algunos otros que dicen, tengo fe en que he comprado un boleto de lotería y este es el boleto ganador. Pero eso no es fe, eso es confianza en que han comprado el boleto ganador. No sabemos si así será o no, pero cuando hablan de ese tema no hablan de fe, sino hablan de confianza. Y también pues tienen confianza en los ídolos, ya sea pues falsos dioses, porque por la palabra de Dios sabemos que solamente hay un Dios verdadero, que es el creador de todas las cosas. Alabado sea su nombre. Y bueno, hay más ejemplos. Vamos a iniciar con lo que nos dice Romanos 10:17. Así dice la palabra del Señor. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe surge de escuchar la palabra de Dios, es lo que nos está diciendo. La fe surge de escuchar la palabra de Dios. Entonces, si no viene de la palabra de Dios, entonces no es fe. Por eso es que decíamos, todos los ejemplos que dimos, ninguno de ellos se basaba, esa confianza que mostraba la gente, no se basaba en lo que Dios decía, sino en lo que ellos creían nada más. Por lo tanto, no es fe, porque la fe viene de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Leamos Hebreos 11:1. Dice así, es pues la fe, la sustancia, certeza, de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Es decir, la fe es tener certeza de lo que se espera, aunque no lo podamos ver. Es una confianza, es una certeza, esa es la fe. Y sabemos que no es una certeza o una confianza en cualquier cosa, sino solamente en lo que viene de la palabra de Dios. Para que nos quede un poco más claro, vamos a leer los textos en Lucas capítulo 7. Hay una historia aquí y al final vamos a repasar lo que se ha leído, porque aquí hay una enseñanza relacionada a la fe. Nos dice así, y cuando Jesucristo acabó todas sus palabras a oídos del pueblo, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste tenía en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, enseguida le rogaron diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo,
por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ver, por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Wow, es impresionante. Es impresionante porque aquí nuestro Señor Jesucristo mismo está hablando de un hombre que ha manifestado una fe mayor que todos los hombres en Israel. Así, de esa magnitud es el mensaje que nos está dando. Entonces, para entenderlo un poquito más, vamos a revisarlo. Vamos a repasar la historia. Primero nos dice que pues nuestro Señor Jesucristo caminaba. Y luego nos dice que había un centurión. Un centurión era un militar romano. Pues generalmente se cree que tenía 100 hombres o 100 soldados a su cargo. Sin embargo, leyendo un poco más, pues Wikipedia dice que no necesariamente eran 100, que eran 80 o eran menos. Pero bueno, lo que sí es seguro es que un centurión era un militar romano. Y este militar, este centurión, tenía un siervo, el que estaba enfermo. Por lo tanto, cuando escuchó de Jesús, envió gente para que le pidiesen a Jesús que fuera y sanara al siervo del centurión. Eso es lo que ocurrió. Entonces nos dice el relato bíblico que nuestro Señor Jesucristo tomó camino hacia el lugar donde se encontraba el siervo enfermo. Sin embargo, antes de llegar, el centurión envió, dice aquí, unos amigos, yo no sé si los mismos o envió otros, pero envió unos amigos para decirle que no era necesario que fuese a su casa. El centurión le decía a nuestro Señor Jesucristo, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Así. Entonces, el centurión dice, no es necesario que lo veas, no es necesario que te presente, no es necesario que lo toques, no es necesario que le hables, no es necesario que lo veas, no es necesario que lo acompañes. Solamente con la palabra basta. Solamente le pedía la palabra. Solamente el centurión le pedía a nuestro Señor Jesucristo que dijese la palabra y con eso era suficiente para que su siervo sanara. Él reconocía que en la palabra de Dios hay autoridad y poder para sanar. ¿Y cómo lo sabemos? Veamos, aquí hay un ejemplo. Nos dice el relato bíblico que dice, el centurión hablando dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Es decir, el centurión como un jefe militar tenía autoridad también, su palabra tenía autoridad. Claro que una autoridad en ese mismo círculo militar en el que él se encontraba. Y él le decía a alguien ve y este iba. Y al otro le decía ven y venía. Y a otro más le decía haz y lo hacía. Con su pura palabra, él tenía autoridad y poder
dentro de ese círculo, algo terrenal, por supuesto, porque él era un hombre con autoridad. Entonces el centurión reconoció que Cristo Jesús tenía poder y autoridad divina para sanar enfermos. Entonces concluye el relato bíblico diciendo: Jesús se maravilló de él, se maravilló del centurión, y les dijo a las personas: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, a esto que ocurre aquí es a lo que nuestro Señor Jesucristo llama fe, al creer que la palabra de Dios tiene poder para hacer lo que Dios ha dicho. Vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Primero vimos que la fe viene de oír la palabra de Dios. Después vimos que la fe es tener certeza de lo que se espera aunque no lo podemos ver. Y este último que hemos leído, ahí vimos que la palabra de Dios, el centurión reconoció que la palabra de Dios tiene poder para hacer lo que Dios habla, que no necesita de alguien para que se cumplan sus designios, pues basta solo la palabra. Solamente basta la pura palabra, porque la palabra tiene poder. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Santiago, al libro de Santiago, en capítulo 2, versículos del 17 al 18 y el 26, nos dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este verso es una comparación. Nos dice que un cuerpo sin el espíritu es una persona muerta. Y nos dice, por lo tanto, que la fe, si no tiene obras, está muerta. Es decir, que la fe es necesario que tenga obras. Lo mismo nos dice en el versículo 17. Dice: la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero aquí está la clave. Santiago nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y luego dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que la fe se demuestra por lo que hacemos y por cómo actuamos. La fe no solamente es creer, sino que a partir de que hemos creído, actuamos y hacemos conforme a eso que hemos creído. Eso es la fe. Esa es una fe viva. No basta con escuchar y creer, sino que es necesario hacer y actuar de acuerdo a lo que hemos creído, de acuerdo a la palabra que hemos recibido. Por lo tanto, concluimos lo siguiente: que una fe viva es la certeza de que la palabra de Dios tiene autoridad y poder para hacer lo que Dios habla. No se necesita de alguien para que se cumplan sus designios, de nadie. Pues basta la sola palabra. La palabra de Dios tiene poder y basta la sola palabra para que se cumpla lo que Dios ha hablado. ¿Y cómo se manifiesta esa fe? Bueno, la forma en que la fe viva se manifiesta en el creyente es que ahora él, el creyente, actúa, hace y obra en armonía con esa palabra de fe que ha recibido. Vamos a ver unos ejemplos. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Del 8 al 9, no, del 8 al 10. Nos dice: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay tres aspectos que quiero resaltar. El primero es que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Dios tiene el poder para perdonarnos, pero no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Y tiene sentido porque el hombre necesita de Dios no solamente el perdón, sino también el hombre necesita que Dios haga una obra en él para que Dios pueda limpiarle de la maldad que hay en su corazón. Esa es nuestra necesidad como hombres y la misericordia de Dios con aquel que se acerca a Él, reconociendo su condición. Entonces vemos nuevamente que aquí se encuentra todo lo que hemos mencionado. Esto es una palabra de fe porque viene de Dios. Tenemos la certeza de que así es porque Dios lo ha dicho en su palabra. Esto es verdadero, inclusive si yo no lo entiendo o si mis ideas, mis pensamientos eran diferentes a lo que aquí nos está diciendo, de cualquier manera, esto es palabra de Dios. Entonces yo tengo la seguridad de que es así, que es verdadero. Y sabemos que Dios tiene el poder tiene la autoridad y el poder para perdonar pecados y para limpiar al hombre de la maldad que hay en él, porque Dios lo ha dicho. Y si nosotros queremos tener una fe viva, vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos creído. Yo no sé cómo Dios puede hacer eso, pero yo creo que sí lo puede hacer. Y me gustaría que lo hiciera en mí. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero yo creo que sí puede hacerlo. Y leamos como último ejemplo Deuteronomio 12:23. Nos dice, solo asegúrate de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no has de comer la vida juntamente con su carne. Un ejemplo podría ser algunos países donde acostumbran comer animales vivos. Ahí está la carne con su sangre. O sea, no deberíamos comer eso. Otro ejemplo podría ser alguien que acostumbra a cocinar un filete, pero término medio, o sea, medio crudo, medio cocido, como lo quieran ver. Todavía tiene sangre ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo. O sea, esto es palabra de Dios, entonces creer en lo que está aquí es fe, porque viene de la palabra de Dios. Podemos tener la certeza de que es así, la seguridad, porque Dios lo ha dicho. Y también podemos reconocer que Dios tiene la autoridad y el poder en su palabra, porque Dios lo ha dicho. Entonces, si yo reconozco esa autoridad y ese poder, entonces yo voy a actuar y hacer conforme a esa palabra de fe que he recibido. Y si yo acostumbraba ir o tenía una vida que iba en contra de lo que Dios me dice aquí, entonces debo cambiar ese aspecto de mi vida para estar en armonía con lo que Dios me dice. Para que mi fe no solamente sea de escuchar, sino que sea de hacer y actuar de acuerdo a esa palabra de fe que hemos recibido. Bueno, alabado sea el Señor, porque nos ha dejado su palabra. Que la luz
de su palabra brille por sí mismo.